9:18. En la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio ya nos acompaña el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetić. Jerko, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Con muchos temas que analizar, algunos asuntos que surgen del debate precisamente, ya vamos a analizar esos aspectos, pero me gustaría que partiéramos con lo más noticioso. Se publicó ya esta mañana, estaba revisando el diario oficial, el decreto número 80 que modifica el establecimiento penal en la comuna de Tiltil con la denominación que indica, tiene que ver con el cambio en Punta Peuco, ¿no? Que dejará de ser un penal especial y pasa a ser un penal común. Primero, ¿cómo ven ustedes la señal que está dando el gobierno en esta materia? Bueno, desde nuestro punto de vista va a ser importante ver cuáles son las condiciones concretas en que se produce esta transformación. Las autoridades tienen el derecho y las atribuciones para segregar o no a determinados grupos de personas privadas de libertad en función de la naturaleza de sus delitos. El punto es que al hacerlo, naturalmente, tienen que respetarse un conjunto de derechos que son aplicables a todas las personas privadas de libertad, independientemente del tipo de delitos que hayan cometido. Entonces va a ser importante ver el modo en que esto se va a concretar, si va a ser simplemente la incorporación de privados de libertad por delitos comunes, si estos van a ser un segmento de personas de avanzada edad. Hay varias alternativas, habrá que verlas y evaluarlas en la medida en que se anuncien concretamente. Ahora, ¿cuál debería ser, creen ustedes, esa orientación? ¿Es correcto, por ejemplo, mezclar dentro de la población penal a estas personas que tienen una edad determinada, que cometieron determinados delitos, que quizás los exponen también a situaciones de violencia por parte de otros internos? ¿Hacia dónde se debería encaminar el uso de este penal entonces? Bueno, hay varias consideraciones que no se pueden eludir. De partida, desde la perspectiva de derechos humanos, las personas de edad avanzada, las personas mayores, tienen el derecho a que respecto de ellos se establezcan determinadas condiciones asociadas precisamente a su avanzada edad. Básicamente cuestiones como el acceso expedito a la salud, la movilidad, cuestiones que tienen que ver con la dignidad de la persona en esas condiciones. Si en ese sentido las medidas que se van a aplicar pueden afectar esas condiciones, bueno, habrá que evaluarlas, pero por eso te digo, esto tiene que ver con el diseño operativo con el que finalmente Gendarmería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aplique este cambio. Ajá. ¿Pero es un paso correcto, Jerko? Desde el punto de vista de lo que motiva esta decisión, el presidente ayer enfatizaba en que acá no pueden haber presos especiales, digamos, ¿no? Ni privilegios en el trato. Sí, la existencia de Punta Peuco ha sido un tema polémico desde siempre. Hay que recordar que el presidente Piñera, en otras circunstancias, en uno de sus gobiernos, terminó con el penal Cordillera por consideraciones parecidas a las que alude el presidente Boric para tomar esta medida, que tiene que ver con algo que es razonable, que en una condición carcelaria general del país que es muy difícil, con altísimos niveles de hacinamiento y de condiciones muy precarias de habitabilidad de las personas privadas de libertad, bueno, hay un grupo que está en condiciones particularmente privilegiadas, algo que se vuelve odioso, se vuelve complejo y claramente es una cuestión a considerar y evidentemente ha estado como uno de los razonamientos que ha tenido el presidente para tomar esta medida. Yo entiendo que también esto tiene que ver con consideraciones relativas a generar más espacios. En Chile tenemos un problema grave de hacinamiento, disponer de más infraestructura, ¿no? Claro, bueno, y hay una cierta evaluación de que en ese espacio de lo que se conoce como Punta Peuco habría posibilidades de incorporar a parte importante o a un número importante de personas privadas de libertad por delitos comunes. Eso también pareciera una cuestión razonable desde el punto de vista de las condiciones generales de las cárceles en Chile. Bueno, desde las agrupaciones de familiares de quienes están detenidos ahí por violaciones a derechos humanos, plantean que esto vulnera los derechos humanos de presos que son ancianos, dice. Lamentan que este gobierno celebre una medida que genera sufrimiento. Era parte de los planteamientos que hacía la abogada Carla Fernández Montera, que defiende a varios de los condenados que están allí. ¿Qué le parece ese punto que plantean ellos? Ahora, aquí hay que ser bien claro, desde el punto de vista de los derechos humanos, como decía antes, las personas de avanzada edad, las personas mayores tienen el derecho a consideraciones especiales. Básicamente en dos sentidos. Por una parte, el que se puedan y se deban hacer ajustes razonables en las condiciones en las que ellos se encuentran, a los efectos, por ejemplo, de una cuestión muy relevante, que es que tengan acceso expedito a salud, ya sea en el propio, atención de salud, sea en el propio establecimiento o que puedan tener la movilidad necesaria para ir a establecimientos hospitalarios donde ser atendido. Esa es una cuestión central
y tiene que garantizarse en toda circunstancia. Entonces hay ajustes razonables en esa perspectiva. También están consideraciones relativas a las posibilidades de, un tema ha sido debatido, que las personas mayores puedan ser objeto de medidas alternativas de cumplimiento penitenciario, para lo cual también la perspectiva de derechos humanos y el sentido común establece estas condiciones que tienen que cumplirse. No es simplemente que porque tú llegas a una cierta edad te haces beneficiario de la posibilidad de no cumplir tu pena donde corresponde, sino que en tu domicilio. Hay condiciones que tienen que cumplirse. Y ellos no las cumplen. En el caso de en general de las personas privadas de libertad, la consideración sobre la edad avanzada tiene que ir acompañada de una evaluación de la gravedad de los delitos cometidos. Estamos hablando no solo de criminales de lesa humanidad o de graves delitos contra los derechos humanos, estamos hablando de violadores, pedófilos, asesinos particularmente despiadados, delitos de altísima gravedad. Naturalmente, todas esas condiciones tienen que ser ponderadas como una consideración esencial. Y en segundo lugar, en el caso de las personas mayores que están privadas de libertad por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, no es mi opinión, no es la del INH, es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que haber unas consideraciones adicionales que, como hemos dicho otras veces, tienen que ver con el grado, es decir, el porcentaje de la pena cumplida, la disposición que hayan demostrado para colaborar y cooperar en el esclarecimiento de los hechos por los cuales fueron condenados, el arrepentimiento eficaz. Aquí tenemos personas que no solo no están arrepentidas, sino que escriben libros, se sienten orgullosos de haber asesinado, de haber torturado, y esa es una cuestión que, desde el punto de vista de la sociedad, naturalmente no convive con la posibilidad de que tengan estos beneficios. O sea, no es solamente la edad. Por último, el efecto sobre las personas familiares de las víctimas. También es una cuestión a considerar. ¿Cuál es el efecto de que esas personas vean en libertad a gente que ha infligido niveles de sufrimiento inimaginables? Yerko, por lo tanto, no es solo la condición de salud ni la edad el criterio para determinar en qué condiciones deben estar ellos. No, tienen que hacerse estas otras consideraciones. Solo la base de una premisa que, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay que ser claro. Siempre se va a favorecer la posibilidad de salidas alternativas. Particularmente cuando países como el nuestro tienen las condiciones tan precarias de habitabilidad, de sobrepoblación, de hacinamiento en las cárceles, bueno, una perspectiva de derechos humanos que pone en el centro de sus preocupaciones la dignidad de las personas va a favorecer perspectivas de cumplimiento alternativo, pero sin duda estos tienen que ser tomadas ponderando todas estas condiciones. Estamos con Jerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A propósito de esto, Jerko, en el debate presidencial radial, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, pero Johannes Kaiser se refirió sobre este tema. Le pregunta a Mónica Pérez en este panel sobre la posibilidad de un indulto a Miguel Krasnov, por ejemplo. Y dice, usted no puede tener a gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a ustedes no les cae bien políticamente, decía el candidato del Partido Nacional Libertario, respecto a la posibilidad de que si llega a la moneda, efectivamente, él quiere terminar con este capítulo, eso es lo que son las palabras que ocupó, y eventualmente eso significaría indultar a quienes están en Punta Peuco hoy día. ¿Qué le parece a usted esa visión en particular y la posibilidad de que se dé un paso en esa línea en un eventual gobierno de Johannes Kaiser? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Krasnov, como muchos otros que están allí, no está preso porque le caiga mal a alguna gente, están presos porque han sido condenados muchas veces por varios cientos de años por una enorme cantidad de delitos atroces como asesinatos, tortura y desaparición de personas. No estamos hablando de cualquier persona que cometió un delito común y corriente, estamos hablando de ese tipo de personas. Y yo creo que incluso gente como él tiene esta perspectiva siempre que se cumplan estas condiciones de las que estamos hablando. Desde el punto de vista de los derechos humanos no existe un no rotundo bajo ninguna circunstancia, sino que lo que se dice esto es que en el caso particularmente, y creo que lo del señor Krasnov lo ejemplifica muy bien, no se dan las condiciones básicas relativas a la no colaboración en las innumerables causas en las que está involucrado, que ha significado personas que han desaparecido, personas que fueron asesinadas, personas que fueron torturadas. No ha habido ninguna colaboración, no ha habido arrepentimiento, al contrario, él ostenta o pretende ostentar una calidad de una especie de preso en función de las ideas. ¿Qué es lo que dice Johannes Kaiser, presidente? Claro, cuestiones que son absolutamente, no tienen fundamento alguno. El señor Krasnov está preso por los tribunales, por sentencia de los tribunales de justicia chilenos, no por una, no por dos ni cinco, por muchas más causas y sentencias
por los gravísimos hechos de los que él fue parte. Yerko, ¿y no es un riesgo que un candidato presidencial, que según las encuestas podría eventualmente llegar a la moneda, esté planteando una medida de esta naturaleza? Yo creo que es un riesgo que tengamos candidatos que no conocen, ni ponderan, ni valoran los derechos humanos. Los derechos humanos son parte sustancial de nuestra convivencia democrática. La democracia y los derechos humanos van de la mano. En la medida en que hay una desvaloración, un desconocimiento y una falta de consideración y ponderación del tema de los derechos humanos, naturalmente es una perspectiva preocupante. Bueno, yo espero que estas perspectivas, en el evento que se dé ese escenario, cada vez que haya iniciativas de esta naturaleza, estas consideraciones se pongan sobre la mesa y finalmente se termine imponiendo el sentido común, la cordura y una tradición de respeto a los derechos humanos que ha caracterizado y debe caracterizar a nuestro país, particularmente al régimen democrático que ostentamos. ¿Y usted ve que hay un retroceso en general en la discusión política, no solo en esta carrera presidencial, porque también se da en instancias parlamentarias, por ejemplo, pero ha habido un retroceso en la conciencia sobre lo que significan los derechos humanos realmente en nuestro país? Sin duda, no solo en Chile, en el mundo. Este es un tema preocupante. Creo que hoy día la consideración y valoración de los derechos humanos no está pasando por un buen momento. Hemos escuchado cosas y afirmaciones que pensábamos que en un país como el nuestro, que pasó por lo que pasó, nunca más iban a ocurrir. Entonces, la situación es preocupante y es más preocupante aún porque, al menos desde mi punto de vista, y esto se lo he escuchado a personas que se han planteado en el mismo sentido, hay una especie de deshumanización. Los derechos humanos tienen mucho que ver con la empatía con el otro, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, del sufrimiento en el que otro pueda estar. En la medida en que se pierde ese rasgo de humanidad y de empatía con el prójimo, evidentemente hay un deterioro de un fundamento propio de los derechos humanos que a su vez son fundamentos de la democracia. Por todas esas razones es preocupante este decaimiento que ha habido, es muy notorio en el país, pero no es exclusivo de nuestro país, del tema de los derechos humanos, asociado también a una desvalorización de los valores democráticos. Bueno, y en ese sentido, Evelyn Matei planteó sus críticas respecto al plan de búsqueda también hace unos días, y esta mañana, en el debate radial en Archi, dijo que hay varias instituciones que tienen que ver con derechos humanos que se han politizado, que están a cargo de una causa. Lo vimos en el gobierno anterior, y hay bastante de confianza, dice, en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando los temas de derechos humanos. ¿Qué le parece esa posición en particular de Evelyn Matei, que no representa esos sectores más duros dentro de la derecha, sin embargo, en este tema tiene una mirada muy crítica sobre un plan en particular, pero también sobre ciertos organismos, entre ellos podría caber perfectamente el INDH, aunque no hace alusión directa a ustedes? Claro, bueno, voy a obligarme a darme por aludido. Es que lo plantea, claro. Sí, no nos menciona, pero supongamos que está hablando de nosotros. Bueno, yo creo que hay un problema de desconocimiento de todo lo que hace el INDH. El INDH tiene, claro, una cierta marca, una cierta imagen que está muy asociada a cuestiones que tienen más connotación pública, como por ejemplo cuando cumplimos nuestro ineludible deber, que es el deber que tiene cualquier institución nacional de derechos humanos en el mundo, que es una preocupación prioritaria por la actuación de las fuerzas policiales. Nosotros somos tan interesados como cualquier persona en la seguridad y el orden público, pero naturalmente esto tiene que ser con pleno respeto a los derechos humanos, y que eso ocurra es una tarea que no puede eludir ningún INDH serio en ningún país del mundo. Pero el INDH hace mucho más que eso desde el punto de vista de la defensa y promoción de los derechos de las personas. Nosotros estamos involucrados en causas que tienen que ver con acceso a la salud, acceso a la educación, con problemas precisamente del tema de las personas mayores, en defensa de los derechos de los grupos vulnerables, ¿no? O los grupos de especial protección. Son todos temas que ocupan nuestra agenda diaria, permanente, que son menos conocidos, pero que en la medida en que hay un reconocimiento de eso, creo que la valoración o la opinión que se tiene del INDH va a tener que ir cambiando necesariamente. Yo invito a las candidatas y candidatos a informarse mucho más cabalmente acerca de lo que hace el INDH. ¿Hay desconocimiento de Evelyn Matei? Yo creo que en general, no solo de ella, en general de los candidatos y en general de la opinión pública, hay un cierto sesgo o hemos incurrido en situaciones en las que se provoca un cierto sesgo comunicacional y aparecemos identificados con algunas cuestiones que son una parte ineludible, no vamos a dejar de hacerla, pero que son una parte del conjunto de cuestiones
muy relevantes que hacemos en la defensa y promoción de los derechos humanos, que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas ahora. Los derechos humanos tienen que ver solo con el pasado, con la dictadura, con su legado de violación de derechos humanos, ni la crisis social, que también es un tema muy importante, sino que tienen que ver con la vida de las personas, con su acceso a derechos básicos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que son parte de nuestras preocupaciones diarias. Ahora, eso en términos generales, pero que Evelyn Matei se refiere al plan de búsqueda como una venganza. ¿Qué le parece en particular eso? Porque lo otro era el contexto general sobre las instituciones y la forma en la que se lleva adelante materias vinculadas a la protección de los derechos humanos en Chile. Bueno, yo entiendo que ella corrigió, o no podría decir, precisó sus dichos y que estos no eran en referencia al plan de búsqueda. Entiendo que ella sostiene la necesidad de mantenerlo y hacerlo aún más eficiente, cuestiones que uno no puede sino compartir. Y yo quiero decir que en nuestra condición, el INDH es parte del comité de seguimiento del plan de búsqueda, y por lo tanto, no solo por eso, por muchas razones tenemos vinculaciones permanentes con las organizaciones de familiares, de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de expresos políticos, etcétera. Es parte naturalmente importante de nuestro vínculo con la sociedad civil. Y respecto de ellos hay cualquier cosa menos venganza, menos el deseo de venganza. Lo que ellos y ellas quieren es saber qué ocurrió con sus personas, sus seres queridos. Y esto es muy comprensible. Es importante preguntarse, a propósito de lo que hablábamos antes de la empatía como fundamento de los derechos humanos y ponerse en el lugar del otro. Hay que preguntarse, si el que hubiera desaparecido hubiera sido tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana, ¿dejarías de buscarlo? ¿Habría detrás de eso ánimo de venganza? No, es al contrario, es puro amor, es amor por los que ya no están, por saber qué es lo que ocurrió con ellos y establecer verdad sobre lo que efectivamente sucedió. Es una búsqueda de paz que hasta ahora ha recaído injustamente, hasta antes del plan de búsqueda, en los hombros de los familiares. Sí. Estas personas fueron hechas desaparecer y fueron ejecutadas por agentes del Estado. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de buscarlo, y en ese sentido el plan de búsqueda es algo que no solo ha sido muy valioso, sino que creo que todas y todos tenemos que tener claro que debe mantenerse más allá de cuál sea el gobierno de turno. Jerko Lubetich, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido al estudio, Jerko. Gracias.